Está con nosotros, como dijimos, el congresista Javier Noriega, que fue personaje clave de una historia increíble que ocurrió el año 95. Los miembros de la iglesia que encabezaba en ese entonces Ezequiel Ataucusi, que estaba vivo en esos días, y aquí recién estoy bien, me había olvidado yo esta historia que entrevisté, que estaba muy enfermo, ¿no? Pero me recibió en su casa. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque los estaban acusando prácticamente de genocidio, ¿no? De haber matado montones de gente y haberla enterrado ahí en los terrenos de Cieneguilla. Sí. A los 30 días de salir congresista hicieron una campaña tendenciosa en un medio de comunicación. Y se prestó para ellos el hijo del maestro Ezequiel, Juan Ataucusi. Juan, que es el que aparece ahora, ¿no es cierto? El que aparece Pero ahora. él está fuera, ¿no? Está fuera y se repite lo mismo, ¿no? En aquel tiempo el maestro me puso a mí con el número 1, ya él lo puso con el número 85. Entonces en ese despecho se prestó para toda una campaña tendenciosa. Se me levantó la inmunidad, fuimos al Poder Judicial, hubo un proceso, no se presentaron pruebas, no se presentaron testigos, se archivó el caso. Además, él llegó a decir, yo vi a Noriega matar a una monja, ¿no? Sí, me acusó injustamente que había asesinado a una monja del Opus Dei. La comisión episcopal se pronunció. Acá no ha muerto ni una monja ni tenemos tal costumbre. Le hizo una querella y se retractó, quedando como mentiroso. En este tiempo, ya antes de fallecer el maestro Ezequiel, yo soy testigo de ello. El maestro Ezequiel tenía diabetes y se había complicado con los riñones. Estaba en la clínica adventista Bob Hope. Y ahí me manifestó para nombrarlo a su hijo, Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, como su misionero general en reemplazo de él. O sea, no a Juan, sino No. a quien es hoy el conductor de la organización, ¿no? Claro, que hay un documento que lo acredita, ¿no? El maestro Ezequiel lo nombró. Bueno, él le decía Nacho. Ezequiel Jonás no le decía Jonás, le decía Nacho. Lo nombró, hubo una asamblea general, una reunión en Cieneguilla, conformó el estatuto y quedó como misionero. Ahora, lamentablemente, hacemos una disculpa a toda la opinión pública porque estas cosas son internas. Los trapos sucios se lavan en casa. Pero lamentablemente, pues, Juan Ataucusi ha venido pues, a hablar cosas que no son ciertas. Lo que fue increíble es que en esos días las acusaciones eran extremadamente graves, se mostraron armas, dijeron que tenían un arsenal, pero lo más tétrico, digamos, es que supuestamente había una especie de cementerio ahí abajo, ¿no? De gente que había sido asesinada. Nada de eso se pudo acreditar, todo era mentira. Pero ¿cuál era el objeto? El objeto era quitarle a la iglesia los terrenos valiosísimos y enormes que tenía en Cieneguilla para urbanizarlos, ¿no es cierto? Era un negocio lo que estaba detrás de eso. Ese es uno. Otro, querían buscar mi desafuero. Como Juan quedó en segundo lugar, si me desaforaban en el Congreso, él entraba en mi lugar. Y de paso, que es un peligro que como estos religiosos están entrando en política, ¿no? Como ahora. Los hermanitos son 16. Algunos son letrados y otros no. Pero eso no van a quitar su derecho de fundamentar bien sus proyectos. Son 16 congresistas, son 16 asesores. Con ellos podemos formar todo un equipo y armar un solo vocero que hable en lugar de todos y buscar pues, los proyectos que nunca se han favorecido a la gente pobre. ¿Tú estás asociado en este momento de alguna manera al FREPAP, Javier? No. Yo he tenido serias discrepancias con los dirigentes de la EMIMPO, de tal manera que me han expulsado por ello. Bueno, tú entraste como FREPAP y terminaste en la bancada fujimorista, ¿no? Sí. Me invitan en Cambio 90 y yo consulto con el maestro Ezequiel. ¡Exitosa! Maestro, me están invitando a Cambio 90. Hazlo, pásate. Y me vas a informar todas las cosas que suceden, ¿no? Eso fue así. No hubo prebenda, no hubo dinero, no hubo nada a cambio. Eso fue voluntario. Pero cuando hay estos problemas, nosotros dejamos nuestras diferencias y nos unimos todos, como se están uniendo todos los hermanos. ¿Eh?
Y acá vamos a defender al misionero. ¿Cuántos son los miembros de la iglesia? Se ha tratado varias veces en hacer censo, no se puede. Los hermanos han votado no por los candidatos del FREPAP, sino por el amor que le teníamos al maestro Ezequiel. Estemos o no estemos de acuerdo con sus manejos. Y también mucha gente que cree en nosotros ha votado. Y hablamos a la opinión pública que no tengan miedo, que esto son problemas internos, esto lo solucionamos nosotros. Ya, pero alguna cifra aproximada, Javier, porque yo me acuerdo que hicimos tu historia en esa época, tú habías estudiado para abogado, ¿no es cierto? Estoy estudiando Derecho, sí. Estabas estudiando Derecho, era cérfera además. Sí, cuando en Miraflores. No conocía las cosas de Dios. Y mucha gente se sorprendió de verte de pronto con el pelo largo, ¿no es cierto? Y siendo parte de esta iglesia, sí, ¿no? Era notorio en aquella vez. Pero no solo tu caso, yo recuerdo que fuimos a hacer reportajes a Pebas, estas zonas en la frontera. Y es una bonita obra la que ha realizado y uno se encontraba ahí con gente de todo tipo, ¿no? O sea, profesionales que habían renunciado a todo y que se habían ido a vivir en esta especie de paraíso terrenal, ¿no es cierto?, adelantado. Comenzó en Pasco, de Pehuano, Cucayali, ahora Loreto, y sigue avanzando esa obra. ¿Y dónde están? ¿Están aparte del Perú? ¿Están, entiendo, en Bolivia, en Brasil? Hay hermanos en Ecuador, Colombia. En Colombia hay una regular cantidad. En Bolivia, pocos en Argentina, Paraguay, Brasil. En España hay pocos también. Está creciendo. La labor sigue. La labor evangelizadora sigue. Y el FREPA, bueno, es muy aparte de la congregación. O sea, el FREPAP es un frente donde el núcleo central es la iglesia, claro, pero donde participa gente que no necesariamente es parte de la iglesia. El maestro Ezequiel decía, es un partido de ancha base. Cuando ponían de candidatos a todos los hermanos, decía, ¿yo qué voy a hacer con ustedes? Tráiganme profesionales, arquitectos, ingenieros, militares. Yo sabré hablar con ellos, respetando sus creencias de institución a institución. Pero el objetivo final era trabajar por el país, ¿no? Ahora, ¿por qué no aparece Ezequiel Jonás? ¡Exitosa! Que se supone que es el heredero de Ezequiel Ataucusi Gamonal y que es el líder, ¿no es cierto?, de la organización religiosa. Bueno, anoche lo conozco, siempre ha sido tranquilo, callado, tímido. Cuando falleció el maestro lo ayudamos, lo pusimos en su lugar, en su cargo. En los primeros días había armonía. Se coordinaba Jonás con administrativo, eclesiástico, el partido. Había unión. Pero no duró mucho, hay problemas internos. Se introdujo la familia por parte de su madre, la Molina, y hay un problema interno entre nosotros. Esa es la causa por la cual ahora un poco que hay una está retirado. Entiendo por los bienes, ¿no? ¿O qué? De los bienes, nosotros lo nombramos al maestro Ezequiel como administrador. Está inscrito en la partida registral de la IMIMPU. Pero el maestro en el año 95 dijo, todos los bienes que estén a mi nombre, yo los paso a la IMIMPU. El maestro nunca se enriqueció, nunca se aprovechó. O sea, todos los bienes porque ustedes tienen un sistema... tienen, porque entiendo que no eres parte ahora, de diezmos, ¿no es cierto? Todo, o sea, el dinero que tienen es el aporte de los miembros de la iglesia. Así es. Claro, la Escritura dice, el diezmo indefectiblemente diezmarás el producto que rindiere el campo cada un año, y eso lo traerás a la casa de Dios. Con eso pasarás fiesta, presentarás sus ofrendas, no desampararás al levita, y de ese diezmo nosotros entregamos al maestro Ezequiel. El maestro Ezequiel administraba, entonces venían los hermanos, necesitamos maestro, necesitamos plata para viajar a la selva, toma. Maestro, necesitamos motobomba, toma. Así como venía, se iba. Pero el maestro nunca se enriqueció. ¡Exitosa! Jamás. Pero eso ha llevado a que la IMIMPU tenga... Tienen tienen propiedades enormes, siguen teniendo la enorme propiedad en Cieneguilla, tienen, ¿no es cierto?, presencia en muchísimos lugares, no solo en el Perú, sino como tú mismo estás contando, fuera, ¿no? Claro.
Aunque Cieneguilla no sale a nombre de la institución todavía, en otros sitios sí hay propiedades, terrenos, iglesias, casas de oraciones, locales, pero todo a nombre de la institución. Ahora, ¿y cuál es la idea que tienen es decir, por qué la decisión de la participación en política, si son una organización religiosa? La finalidad del fondo no es tanto llegar al poder, ganar, sino dar a conocer la palabra de Dios. Ese era el fondo del maestro Ezequiel. El maestro me decía, yo sabía muy bien que no iba a ganar en las elecciones, pero yo he candidateado para dar testimonio, porque sinceramente todo político debe tener pues en su corazón cierto temor a Dios de las obras que hace, y de ellas tiene que dar cuenta. Es muy diferente la política actual de la política que Dios establece. A Dios le gusta la justicia, la rectitud. Y esta declaración de Wilmer Cayagua sobre los gays diciendo que tienen el mal enquistado en su corazón y en su sangre. Ahí te digo muy franco, muy... A ver, ¿cómo te explico? Religiosamente, la Escritura dice, no te acostarás con hombre como si hombre con hombre, porque es abominación delante de Dios. De ahí pasa Romanos, donde dice, como no tenieron a Dios en su noticia, Dios los entregó a sus depravados afectos vergonzosos. Esa es la religión. Ahora, ¿esa persona puede tener perdón de Dios? Claro que sí. Dios dice que a los eunucos, a los solteros, a los que se han sido castrados, transformados, tienen promesa de Dios. Si se arrepienten, Dios los perdona. Ahora ellos dicen que unos están a favor, otros en contra, ¿no? Pero desde el punto de vista religioso no estamos de acuerdo con eso. O sea, desde el punto de vista político no van a proponer ninguna iniciativa, es decir, ¿cómo? ¿A favor de Dios? No, creo que no, ¿eh? No van a proponer una ley. O sea, no votarían por un matrimonio, por ejemplo, de dos personas del mismo sexo, no van a votar. Pienso que no. Pero ese no va a ser el eje, o sea, van a hacer campaña contra la supuesta ideología de género. ¿Creen que existe esto de la ideología de género? Si van a votar, van a estar en contra, simplemente así. Hay otros temas prioritarios. Que son los temas más bien sociales, claro, entiendo. Y no tiene mucho tiempo, tienes 1 año, 4 meses, ¿no? Hay una cosa final. Jonás dijo, Juan dijo que Jonás anunció una reunión de familia en La Molina, en el Pardo Chicken, dice La Molina, pues es muy raro con la cantidad de locales que tiene, y que la reunión era para firmar un acta que lo reconocía como Dios en la tierra. Nos trajo una maleta llena de dinero, había muchos fajos, o sea. Pero es su versión de él, a título personal. ¿Quién va a llevar en su maleta 1 millón, 2 millones de soles a un restaurante público? No es así. Primeramente la Escritura dice, todo aquel que diga yo soy el Cristo, la Escritura lo tacha como falso profeta. Todo aquel que diga el Cristo está allí, está allá, no le creas. No salgáis, no creáis. ¿Qué era Ezequiel Atacusi? Profeta de Dios. Un profeta. Profeta. Hombre común y corriente, como nosotros. El maestro Ezequiel llegó a conocer al Señor Jesús. Lo llegó a conocer. Y el maestro Ezequiel tuvo una misión, juntar y reunir un pueblo a percibir en santidad, guardando los mandamientos de Dios. Que es un pueblo que vive, o sea, no toman alcohol, entiendo, ¿no es cierto? No fumamos, no tomamos licor, no consumimos drogas. La esencia es igual lo que dice la Biblia. La doctrina de los primeros discípulos de Jesús. Viven como ellos, se visten como ellos y usan los hombres barbas y pelos largos como ellos. Es un voto. La túnica es una vestimenta, ¿no? La Escritura dice, nosotros debemos andar como Jesús anduvo. Uno tiene una ropa para trabajar, una ropa para ir a la playa, pero la túnica es para predicar la palabra de Dios, no para hablar mal contra su hermano. Y tú no usas túnica, ¿no? Sí, sí, pero cuando voy al templo, a la casa de oración, con los hermanos,
cuando predicamos, sí usamos la vestimenta. Unos usan, otros permanentemente. ¿Ya? Hermanas se cubren el cabello, usan velo. ¿Y cómo es la relación entre hombres y mujeres? ¿En Normal. algún momento alguien habló que había poligamia, que era permitido? No. Eso es... La Escritura dice marido de una sola mujer. No se puede tener 3, 4 mujeres. Tengo entendido que los musulmanes tienen varias mujeres, siempre y cuando no les falte nada a ellas, ¿no? Pero yo respeto esa creencia. Pero entre nosotros no, es marido de una sola mujer. Y la violencia, Exitosa. o sea, algunos decían, hay sometimiento de las mujeres a los hombres, pero a mí me ha llamado la atención que, por ejemplo, la candidata número 1 en Lima, es más, las 2 primeras son mujeres, ¿no? Sí, O sea, ¿cuál es la postura sobre el papel de la mujer en la sociedad? No, el maestro Ezequiel era muy diferente en eso, ¿eh? Porque el maestro apoyaba a las hermanas, había dirigentes que eran hermanas, diaconisas con cargo, pastoras, predicadoras, pero no entraban al sacerdocio, eso sí, mujeres no, al sacerdocio no, la presentación de la ofrenda, el holocausto, eso no. Y le daba el mismo valor. Lo que la Escritura sí dice es que la mujer debe obedecer a su esposo. Y no por eso el esposo tampoco va a abusar de ella. El esposo tiene que tratarlo como de manera delicada, con cariño, con un vaso más frágil. A veces hay disputas por falta de consejo. Mayormente es falta de consejo. Y esta ceremonia que siempre me ha llamado la atención del cordero, eso que sacrifican un cordero, ¿no es cierto? Y hay toda una ceremonia alrededor de eso. Es como un regreso así a ceremonias muy antiguas, ¿no? No. Bíblicas. Dios estableció su ley para siempre. La observancia del sábado por pacto perpetuo. Y en el día de sábado presentas ofrendas. Se presenta un cordero, se degüella, se lava, se adereza, pones leña, candela, y ese olor es agradable a Dios. Los judíos no ofrecen porque no está un templo construido. Pero también la Escritura dice, desde el oriente hasta el occidente, grande es mi nombre entre las naciones, y ahí se ofrece todo presente limpio. La ofrenda ahora nuevamente está instituido, porque es una ordenanza de Dios. Jesús cuando sana a un paralítico le dijo, no digas a nadie, anda al sacerdote y presenta tu ofrenda. ¿No? Eso estamos cumpliendo ahora, nuevamente. O sea, para los miembros de MIMPU, el sábado es el día sagrado, digamos. El sábado. Y hay fiestas. La Pascua es una fiesta, es una semana. Ahí, ahora, he visto que tienen unos grupos musicales increíbles, ¿no? Tienen montones de grupos que casi todos son especies no sé, de odas al maestro Ezequiel, ¿no? Hay muchos grupos, hermanos, hermanas, pero lo que buscamos en la música es tocar himnos espirituales que agraden a Dios, no que agraden a la carne, sino que agraden a Dios. Eso sí buscamos. Ahora, ¿qué es? La gente está impresionada con este fenómeno, digamos, ¿no? Que de repente tienen 16 congresistas. Exitosa. Son la segunda fuerza política del país en la última elección. Pueden hacer un buen trabajo. Y eso, la única explicación que tiene es que son muchísimos. Es más, lograron su inscripción con las reglas antiguas. Es decir, ¿cuántas firmas tuvieron que reunir? Más de 1 millón. ¿No? Menos, creo que fue menos. Pero hay congresistas que son letrados, profesionales y otros no. Ahora, en el congresista, quien elabora el proyecto no es el congresista, es tu asesor. Solamente que te empapas bien del asunto, vas a tu lugar donde has salido elegido, llamas a las autoridades, a la gente, recibes los primeros proyectos que ellos necesitan y tú los planteas al pleno. La realidad es muy distinta con la mía. Yo en ese tiempo era 1, ahora son 16. Ahora tienen fuerza, pueden hacer una buena obra y esa es nuestra esperanza, que hagan un buen trabajo. Javier Noriega, ex congresista del FREPAP, ha estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Javier. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.